Bueno, en este video vamos a hablar acerca de lo que representa la base de todo lo que nosotros vamos a ver en nuestro estudio de análisis de índices sintéticos. Así que les quiero contar acerca de el origen de esta estrategia. Y vamos a hablar un poquito de Richard Wyckoff antes de entrar a estructura, o más bien entrando a estructura y sabiendo qué es lo que él decía y qué hablaba sobre la teoría del mercado. Y podemos decir de Richard DeMille Wyckoff, que nació en 1873 y murió en 1934, que fue un pionero a los principios del siglo XX en el enfoque técnico del estudio del mercado bursátil, y se le considera como uno de los cinco titanes del análisis técnico junto con Down, junto con Gann, Elliott y Merrill. A los 15 años aceptó un trabajo como corredor de bolsa en un broker de Nueva York. Después, cuando tenía 20 años, se convirtió en director de su propia empresa. También fundó y durante casi 2 décadas escribió y editó The Magazine of Wall Street, que llegó a tener más de 200.000 suscriptores en la época. Wyckoff era un ávido estudioso de los mercados, así como un activo lector de cintas y operador. Te preguntarás, ¿qué es eso? No te preocupes que te tengo un regalito para que guardes en tus anaqueles de memoria. Ya en un momento te voy a mostrar. Él observó las actividades del mercado y las campañas de los legendarios operadores bursátiles de su época, entre ellos JP Morgan y Jesse Livermore. A partir de sus observaciones y entrevistas con esos grandes operadores, Wyckoff codificó las mejores prácticas de Livermore y otros en leyes, principios y técnicas de metodología de trading, gestión de dinero y disciplina mental. Ahí puedes tener varias perlitas de conocimiento. Desde su posición, el señor Wyckoff observó cómo numerosísimos inversores minoristas eran repetidamente desplumados. En consecuencia, se dedicó a instruir al público sobre las verdaderas reglas de juego. Y esto lo estoy extrayendo tal cual de su biografía, tal como te lo estoy leyendo, tal y como las jugaban los grandes intereses o el dinero inteligente. El temita este del smart money no es algo de hoy. Quiero que vuelvas a oír esto. Desde su posición, el señor Wyckoff observó cómo numerosos inversores minoristas eran repetidamente desplumados, es decir, quemaban sus cuentas, si es que lo pudiéramos asimilar a esta época. En consecuencia, se dedicó a instruir al público sobre las verdaderas reglas del juego, tal y como jugaban los grandes intereses, y dio cursos sobre el dinero inteligente, Smart Money. En la década de 1930 fundó una escuela que más tarde se convertiría en el Instituto de Mercado de Valores, y pues bueno, eso hizo en esa época. La oferta central de la escuela era un curso que integraba los conceptos de Wyckoff, que había aprendido sobre cómo identificar la acumulación y distribución de acciones de los grandes operadores y cómo tomar posiciones en armonía con los grandes jugadores. Sus ideas, probadas a lo largo del tiempo, son tan válidas hoy como lo fueron cuando se expusieron por primera vez. Esta guía que te voy a dar hoy ofrece una visión súper general de los planteamientos teóricos y prácticos de Wyckoff sobre los mercados, incluidas algunas directrices para identificar a candidatos para operar y entrar en posiciones de compra o largos, toma nota sobre eso, o cortos de ventas. El análisis de los rangos de negociación y de acumulación y distribución es algo que vamos a llevar durante todo este curso que vamos a tener. Y pues los métodos de Wyckoff pueden aplicarse a cualquier tipo de mercado libre de negociación en el que operen grandes operadores, bien sea institucionales, incluidas materias primas, bonos, divisas, así como mercados simulados como el que estamos nosotros viendo. ¿Ok? Entonces, ahí está un poquitico de lo que era Richard Wyckoff. Vamos a volver un poquitico en el tiempo, y quiero que veas esto que te estoy mostrando en este instante. Y eso que está ahí, lo primero, esa imagen viene de los recursos del Museo de Finanzas estadounidenses, donde está realmente el original. Es una cinta de teletipo del desplome de Wall Street. En la línea superior está la cotización bursátil con empresas como Goodyear, como United States Steel, Radio Corporation
y Westinghouse Electric, con la anotación PR al lado para mostrar dónde se venden las acciones. La verdad, era lo más preferido en esa época. Voy a ver si te puedo compartir una imagen un poco más grande para que tú la tengas de la cinta de teletipo. Ahí está, un poquito más grande para que la puedas ver. Te das cuenta que dice New York Stock Exchange, así ese era el trading de antes, les queda un poquito más difícil que ahora, ¿verdad? Es bien interesante, ¿no? Entonces, en la segunda línea, que ustedes ven acá, se imprimieron todos los precios y volúmenes de negociación, todo en una forma abreviada para tratar de acelerar el proceso. El carácter S se usaba a menudo en los precios cotizados para mostrar una ruptura entre el número de acciones que se negocian y el precio cotizado, pero tiene el mismo significado en un punto de la cinta. Cuando aparecía SS, por ejemplo acá, que aparece SS, se refería a un número impar de acciones, generalmente menos de 100. Por último, los ceros se dejaban con frecuencia fuera de las cotizaciones, una vez más por velocidad. Entonces, si tomamos US Steel como ejemplo de lo anterior, podemos ver en la primera línea, vamos a ver News Steel, está News Steel, podemos ver cómo ellos podían ver los precios, la cantidad de acciones y todo. Es demasiado, demasiado complejo poderlo ver de esa manera. Y en la parte de abajo, si te das cuenta, en la parte de abajo es un ejemplo de una cinta de teletipo. ¿Te imaginas? Qué belleza de imágenes, poder ver así tan cerquita cómo es que se hacía trading en la antigüedad. ¿Te gustó? Ahí está para que dejes una historia en Instagram y me etiquetes. En esa figura que ellos tenían, pues ellos estudiaban trading, ¿vale? Entonces, te quiero decir que para esos traders icónicos el ticker tape era su ventana al mundo de los mercados financieros. Y el propio Wyckoff se refirió al ticker tape, que es lo que estabas viendo, como el método para predecir hoy, según lo que aparece en la cinta, lo que es probable que suceda en el futuro. Luego continuó diciendo más adelante en sus libros que, por ejemplo, en estudios sobre la lectura de cintas, que la lectura de cintas es un sentido rápido del caballo de fuego. Su objetivo es determinar si las existencias se acumulan o se distribuyen, se marchan al alza o a la baja, y si los grandes intereses se descuidan. El lector de cintas tiene como objetivo hacer deducciones de cada transacción posterior, cada cambio del caleidoscopio del mercado para captar una nueva situación, forzarla como un relámpago a través de la balanza del cerebro y llegar a una decisión sobre la que se puede actuar con frialdad y precisión. Así que se trata de medir la oferta y la demanda momentánea en acciones particulares en todo el mercado, comparando las fuerzas detrás de cada una y su relación entre sí y con todas. Entonces un lector de cintas era como el gerente de una tienda departamental. En su oficina se vierten cientos de informes de venta realizados por varios departamentos, señala la tendencia general de los negocios y ya que la demanda es anormalmente fuerte o débil, cuando encuentra dificultades para mantener sus estantes llenos en cierto departamento, instruye a sus compradores y estos aumentan sus órdenes de compra. Cuando ciertos bienes no se mueven, sabe que hay poca demanda en el mercado. Para entonces, por lo tanto, baja sus precios como aliciente para posibles compradores. Entonces, como operadores, seguramente eso es todo lo que necesitábamos saber en ese tiempo. Estamos hablando de 1860, imagínate eso. Eso se creó en esa época como un sistema telegráfico para comunicarse usando código Morse. Entonces la tecnología se adaptó para proporcionar un sistema para comunicar los precios de las acciones y el flujo de los pedidos. Luego aparecieron en una cinta de papel estrecha que marcaba los números a lo largo del día de negociación. Y a continuación, pues estás viendo un poquitico de historia. Ahí está para que lo revises. Ahora, respecto a la teoría de Wyckoff, cabe y es importante anotar que el método Wyckoff consiste en un enfoque de muchos pasos para la selección de mercados y la entrada en operaciones. Sin embargo, para que tú sepas qué es lo que se trata en el método de Wyckoff, simplemente se estudia sobre acumulación, distribución, análisis de gráficos y estrategias comerciales. Nosotros vamos a utilizar varias cosas de acá, tanto como para el curso de Forex como para la gente que está únicamente en índices sintéticos. La teoría de Wyckoff se centra en la acumulación y distribución de acciones por grandes operadores. No estamos hablando de las acciones como tal, acciones como un activo, sino
las acciones que se realizan por grandes operadores antes de un cambio importante en la dirección del precio. Entonces podemos determinar mediante eso lo que hace la simulación de mercados en índices sintéticos o en Forex. El análisis de gráficos en la teoría de Wyckoff se utilizan herramientas de análisis técnico y gráfico para identificar las fases de mercado y tomar decisiones. Entonces nosotros vamos a ver muchas herramientas que vamos a utilizar a lo largo de nuestros análisis para que esto pueda funcionar. Y las estrategias comerciales que nosotros vamos a plantear durante todo este curso, sé que te van a funcionar mucho. Entonces, número uno, vamos a determinar la posición del mercado y la posible tendencia futura al mercado, dice Wyckoff. Entonces, ¿el mercado se está consolidando o sigue en tendencia? Indica su análisis de estructura del mercado, la oferta y la demanda en la dirección que está en un futuro próximo. Esta evaluación debería a las personas ayudarnos a decidir si debemos o no debemos participar en el mercado y en caso afirmativo, pues tomar posiciones en largo o compra, que es lo mismo, o en corto o en venta, que es lo mismo. Luego tenemos que seleccionar los activos que están en armonía con la tendencia. En una tendencia alcista, por ejemplo, uno puede seleccionar valores que sean más fuertes en el mercado. Por ejemplo, buscar, valores no, activos que demuestren un mayor porcentaje de probabilidad en cuanto a lo que usted vea. Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Luego seleccionamos valores con una causa que iguale o supere el objetivo mínimo. Es un componente fundamental de la selección y gestión de operaciones según Wyckoff, que era su método exclusivo de identificación de objetivos de precios mediante el uso de punto y figura. En ese tiempo no había velas japonesas, era otra cosa. Entonces nosotros vamos a hacerlo igual, pero con velas japonesas. Vamos a determinar la disposición de las acciones que vamos a tomar para tomar una posición y vamos a coincidir, vamos a hacer coincidir nuestro compromiso con el cambio en cualquier tipo de índice o de activo en Forex. Sabemos que tres cuartas partes o más de las emisiones individuales se mueven en armonía con el mercado general, imagínate. O sea, por visualización podemos entender más o menos lo que está pasando, pero hay un componente súper importante que es el tema emocional y eso lo vamos a bajar con el asunto de análisis de riesgo que vamos a tener. Bueno, la colocación de stop loss, la colocación de take profit, etc. Quiero contarles también que Wyckoff aconsejaba a toda la gente como nosotros, retail minoristas, que intentaban jugar este juego del mercado, que lo hiciéramos con ese cuidado de la pérdida, ¿vale? Entonces, no importa si los movimientos del mercado son reales o artificiales. Así que el resultado de compras y ventas reales por parte de nosotros siempre es de buena fe. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros procuramos hacer. Sabes que las tres leyes de Wyckoff tienes que tenerlas muy claras. La ley número uno es la ley de la oferta y la demanda, que es el principio fundamental en el que el método de negociación de inversión de Wyckoff se realiza. Y es que cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben, y cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios caen. El trader o el analista puede estudiar el equilibrio entre la oferta y la demanda comparando las velas de los precios a lo largo del tiempo. Y esta ley es engañosamente sencilla, es muy fácil y la gente no le tiene cuidado a eso. Pero aprender a evaluar con precisión la oferta y la demanda en esas acumulaciones, en los gráficos de velas, así como comprender las implicaciones de los patrones que se nos den, que lo vamos a aprender en el tiempo, van a requerir muchísima, muchísima práctica. La ley número 2 es la causa y el efecto. Y aquí es más como para el mercado de Forex sobre todo, pero igual lo vamos a saber. Ayuda a nosotros como inversionistas, operadores, a fijar objetivos de precios, calibrando el alcance potencial de una tendencia que emerge de un rango de negociación. La causa, según Wyckoff, puede medirse por el por el recuento horizontal de puntos en un gráfico de puntos y figuras. En este momento estamos hablando desde velas japonesas, la cantidad de velas que hay en un lugar, mientras que el efecto es la distancia que recorre el precio en correspondencia con el recuento de puntos, es decir, hacia arriba. El funcionamiento de esta ley puede verse como la fuerza de acumulación o distribución dentro de un rango de negociación, así como la forma en que una fuerza se manifiesta en una tendencia posterior o en un movimiento al alza o a la baja. Los recursos que puedes tener
según los gráficos de velas, pues eso pueden ayudarte a medir la causa y proyectar el alcance del efecto. Cuanto más se acumule, con más potencia, con más violencia va a salir el precio disparado hacia alguna de las tendencias. La tercera es la ley del esfuerzo, que también pues, puede llamarse la ley de la tendencia. Frente al resultado, se proporciona una alerta temprana de un posible cambio de tendencia en un futuro próximo. Las divergencias, y esto es para Forex, entre volumen y el precio, a menudo indican un cambio en la dirección de la tendencia del precio. Por ejemplo, cuando después de una subida importante se producen muchísimas barras de volumen, eso es para la gente de Forex, pero el precio es estrecho, es decir, hay muchísimo volumen, pero las velas japonesas son chiquiticas. Esto sugiere que los grandes intereses están descargando acciones en previsión de un cambio de tendencia. Es decir, se están descargando muchas ventas y vas mucho para arriba y empiezas a ver que las velas están chiquititas, pero el volumen es gigante, quiere decir que se están descargando muchas ventas. Eso es como para que lo tengas en tus notas. Bueno. Entonces, tenemos fases de mercado que son la acumulación, el markup, la distribución, el markdown. Los triggers de compra y venta, tenemos fortalezas en el precio, fortalezas en el volumen, debilidades en el precio, debilidades en el volumen. Y los patrones de precio que vamos a utilizar son rompimientos, máximos, mínimos, acumulaciones y otros patrones específicos donde aprenderemos a utilizar a nuestro favor el Smart Money. No tiene nada que ver con lo que ahora se llama Smart Money Concept o cosas de esas. Esto se ve desde 1930, así que no es nada nuevo lo que yo te voy a enseñar. Vamos a utilizar análisis técnico, análisis de tendencia y algunas estrategias comerciales bien interesantes y las vas a ver y va a ser muy, muy chévere. Aquí tenemos los ciclos de precios de Wyckoff. Esos ciclos de precios son súper, súper, súper importantes porque según Wyckoff, el mercado puede entenderse y anticiparse mediante un análisis detallado de la oferta y la demanda, que puede determinarse, si te das cuenta en la parte de arriba, aquí está, ahí está, estudiando la acción de los precios, el volumen y el tiempo. Entonces, como trader, estaba él en condiciones de observar las actividades de personas y grupos de muchísimo éxito que dominaban los temas específicos que tienen que ver con el mercado y en consecuencia pues podía descifrar mediante el uso de lo que él denominaba gráficos verticales de barras y gráficos de figuras en esa época. Pero en este momento podemos ver muchas cosas cuando hay una gran acumulación de sobreventa y una demanda que supera la oferta y una creación de una sobrecompra, una acumulación en la parte superior, pues te vas a dar cuenta que es un área ahora de distribución. Y si eso lo vemos como si fuera un gráfico en el esquema de acumulación número 2 que vemos ahí en la segunda gráfica, podemos ver una tendencia a la baja. Y si te das cuenta, vemos una tendencia completamente a la baja, donde vemos una acumulación, posibles testeos por fuera de la acumulación, posibles testeos. Él sigue haciendo esto y de pronto hay una salida y una oportunidad de mercado donde podemos salir. En este caso, un poco diferente, donde testea, sale de la zona, sale otra vez de la zona, tratando de engañar a los inversionistas a que sigan comprando. Sin embargo, cuando hace algo así, podemos darnos cuenta que tenemos muchas oportunidades de mercado para la baja. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a estudiar pues muy a detalle en una fase posterior. Así que vamos a tener un único enfoque sobre estructuras y todo esto lo vamos a ver a través del tiempo. Esto es para que empieces a buscar por internet. Hay muchos documentos gratis sobre las esquemáticas de Wyckoff. No te preocupes si es que no entiendes. Vamos a ver una esquemática rápida, por ejemplo, en el boom 1000, y es que aquí vemos lo que acabamos de decir. El precio sigue bajando, pero ya no lo hace tan rápido como acá, ¿te das cuenta? No lo hace tan rápido como acá, aquí se demora muchísimo más. Hace un test abajo, un test arriba y va casi hasta la mitad de la acumulación para comenzar su camino hacia arriba. Ahora, si nos damos cuenta en el crash 300, por ejemplo, no, en el crash 500, vemos por ejemplo algo similar, pero en distribución. El precio tiene una aceleración, una aceleración, pero aquí se acuerdan lo que les decía de las velas chiquitas,
muchas velas chiquitas, esto está muy raro y cada vez las velas hacia abajo son como más potentes. De pronto hay un momento donde el precio empieza a tomar una personalidad bajista diferente y en ese momento cuando tenemos, ¿se acuerdan? Una fase donde podemos saber que hay un rompimiento. ¿Se acuerdan de los ejercicios que hicimos en los videos anteriores? Tenemos unas oportunidades para poder vender. Entonces, cuando podemos entender que las tendencias se pueden confirmar, ahora sí vemos, si te das cuenta, oportunidades. No es necesario entrar aquí. Tienes que esperar a que haya, ¿cómo se llama esto? Un rompimiento estructural para poder entrar en una oportunidad de venta. Entonces, esto es lo básico de estructura y entender un poquitico. Les dejo de tarea estudiar un poquito de la historia de Richard Wyckoff y empezar a revisar eh, los materiales gratuitos que hay por internet, PDFs. De hecho, vamos a compartir algunos en la comunidad para que los vayas leyendo y te vayas asociando con los términos que él utiliza, que no vamos a utilizarlos, no es necesario que te grabes cada uno de las esquemáticas ni cosas de esas, pero sí es importante que tengas claro más o menos de qué se trata. Es decir, no digo que te grabes la fase uno, fase B, fase C, no es importante ni el UTAD, ni el retest, ni el AR, ni todo ese tipo de cosas. No es importante, no es tan importante. Así que vamos a simplemente a darnos cuenta que el precio hace esto muchísimas veces y que lo podemos analizar en nuestras propias gráficas. Así que empieza a revisar tu gráfico de MetaTrader en todas las temporalidades, empieza a asociarte con él y quiero que empieces a hacer varios ejercicios y es empezar a marcar mínimos, por ejemplo, en las gráficas, máximos en las gráficas, marcar contexto, colocar de vez en cuando un retroceso de Fibonacci y que empieces a tomar nota y sacar tus Notion de esto. Espero que este video introductorio de estructura te haya gustado y nos vemos en el próximo video.